Hola, mi nombre es Alex Urbano y esto es Ember Tools, tutoriales de Ember en español. En el video anterior creamos un servidor sencillo en Node y ajustamos nuestro código en Ember para cargar los datos desde el servidor usando jQuery. Hoy hablaremos un poco más de Ember Data, que es la capa de persistencia oficial de Ember. La idea es reemplazar esos llamados Ajax que hicimos con jQuery en el video anterior por llamados a Ember Data, que nos va a generar un código mucho más limpio y tiene muchísimas ventajas que ya vamos a ver. Este video va a ser un poco corto, simplemente para ver cómo se usa Ember Data y algunas de las convenciones que generalmente le ponen problema a la gente cuando está empezando a usarla. Bueno, Ember Data, como les digo, es una librería para persistencia de Ember, así que nos permite realizar las operaciones más típicas sobre los modelos, que es buscar, crear, actualizar y eliminar esos modelos, así como obviamente sincronizar esos datos al servidor. Adicionalmente tiene manejo de relaciones, es decir que yo puedo tener o definir mis relaciones en los modelos, digamos de uno a muchos, de uno a uno o de muchos a muchos, y Ember Data se va a encargar de manejar esas relaciones por nosotros. También tiene como una máquina de estados para esos modelos, entonces yo puedo saber si un modelo es nuevo, por ejemplo, si no se ha guardado aún al servidor, o si por ejemplo un modelo que traje desde el servidor tiene cambios que aún no han sido sincronizados de vuelta al servidor. Entonces todas esas cosas nos van a facilitar mucho la vida cuando estamos trabajando con modelos traídos desde el servidor. Entonces hay algunos conceptos en Ember Data que es importante conocer. Primero sería el modelo, que no es más que una clase donde definimos los atributos que va a tener un modelo. En el caso de nuestra aplicación sería el issue, que tiene como atributos un título y un cuerpo, principalmente, que son de tipo string. Es importante el tipo del atributo porque yo, por ejemplo, podría tener un atributo que sea un número, y Ember Data se va a encargar de convertir esos datos a un número si fuera algo distinto antes de enviarlo al servidor o cuando lo trae el servidor. Recuerden que siempre que traemos algún valor desde un campo de un formulario, por ejemplo, va a ser tratado como una string. Entonces, al poderle especificar el tipo de atributo dentro de Ember Data, él se va a encargar de hacer esa conversión por nosotros cuando sea necesario. Ahora, también existen los records. Los records no son más que instancias de un modelo. Entonces, el modelo simplemente es la definición de los atributos o de las relaciones también, y el record es una instancia que es finalmente quien tiene los datos que trajimos del servidor. También está el store, que es el repositorio donde se encuentran todos nuestros records que tenemos cargados en ese momento en el cliente, y es el que nos va a facilitar la búsqueda contra el servidor de nuevos records o filtrar los records que ya tenemos, así también como para crear nuevos records y guardar los logs del servidor. Existen otros dos conceptos dentro de Ember Data muy importantes, que son el adapter y el serializer, pero no vamos a hablar de ellos por ahora, sino que lo dejaremos para un futuro video donde profundicemos un poco más en Ember Data. Entonces, vamos a empezar por instalar Ember Data en nuestra aplicación. Así que vamos a ir al sitio de Ember. Vamos a ir luego a las guías. Por este lado tenemos modelos y la introducción. Aquí les explican más o menos lo que yo les expliqué ahorita, y aquí un poquito más abajo van a encontrar este link donde pueden descargar Ember Data. Entonces vamos a guardarlo en nuestra aplicación, y una vez que lo hemos bajado vamos a pasar a incluirlo en nuestra aplicación. Entonces por acá vamos a decirle emberdata.min. Vamos a verificar que ese es el nombre, sí, y listo. Ahora vamos a crear nuestro modelo. Entonces yo voy a crear una nueva carpeta por acá, se llama models, y dentro de ese vamos a crear nuestro modelo issue. Entonces, para crear un nuevo modelo dentro de Ember Data, de nuevo usamos nuestro namespace app, y aquí vamos a ponerle el nombre. El nombre, como siempre en Ember, es muy importante
porque es el que nos va a definir tanto la URL que se va a ir a llamar cuando yo esté buscando nuevos records, así como cuando los vaya a guardar, o es decir, el nombre tiene que ser muy específico con lo que ya tenemos de nuestra aplicación. Entonces nosotros ya habíamos definido un recurso issue y un recurso issues, entonces el nombre tiene que ser similar para que Ember pueda encontrarlos y hacerlas o ejecutar las cosas que tiene que hacer sobre ellos. Entonces aquí vamos a decirle que esto extiende de DS model. Entonces no extiende de Ember model, sino DS, que significa data store. Ese es el namespace que usa Ember, y vamos a extenderlo. Aquí entonces es donde vamos a definir los atributos que tiene ese modelo. Entonces habíamos mencionado que teníamos título, eso es un 10 attr, y aquí es donde les decía que el tipo de dato se le puede especificar. Entonces lo vamos a ver como un string, y vamos a crear uno para nuestro otro atributo que es el body. Vamos a guardar como issue y ya está. Ahora, una cosa a tener en cuenta que siempre llegan a cometer a veces el error de especificar es el ID. El ID no se especifica dentro de Ember porque se asume que ya existe siempre un ID, o tiene que existir siempre un ID único para cada uno de nuestros modelos, para que sí los podamos identificar y demás. Ahora, la convención es que se llame ID. Si bien por alguna razón nuestros modelos en el backend manejan la ID distinta, entonces existen ciertas maneras de decirle a Ember cuál es el ID para este modelo, pero lo mejor siempre es seguir las convenciones, y nuestros modelos ya cumplen con eso. Entonces vamos a eliminar esto. Con esto ya hemos terminado la definición de nuestro modelo. Ahora vamos también a incluirlo dentro de nuestra aplicación. Models issue, y ya está. Entonces vamos a cerrar esto. Lo primero que vamos a hacer es cambiar estos llamados que teníamos a jQuery, donde estábamos trayéndonos todos los issues, para luego pintar esta lista donde están todos. Entonces vamos a ver cómo se hace eso con Ember Data. Ember Data tiene el objeto que hablamos ahorita, que es el store, es el que nos va a permitir encontrar modelos dentro de nuestra aplicación. Entonces le podemos decir find y le damos el nombre de nuestro modelo. Recuerden que nosotros podemos tener muchos modelos dentro de nuestra aplicación, pero siempre tienen un identificador, que en este caso es el nombre, por eso es muy importante. Entonces es el mismo nombre de la ruta, el mismo nombre del modelo, y ese es el que vamos a usar acá. Find también nos permite encontrar un solo modelo o filtrarlos, que ya lo vamos a ver. Por ahora este llamado nos va a tratar de cargar todos los modelos y va a realizar un get a esta URL, que es básicamente lo mismo que estábamos haciendo acá. Eso quiere decir que podríamos reemplazar esta línea con ese llamado que vimos allá. Vamos a decir a nuestro store que encuentre todos los issues. Ahora, otro cambio importante que tenemos que hacer es que la respuesta del servidor cumpla con las convenciones de Ember. Entonces un llamado a esta URL esperaría de vuelta este formato en la respuesta. Es muy importante porque generalmente se olvida, porque no es algo que se haga muy comúnmente, pero siempre la respuesta para Ember tiene que devolverse dentro de un objeto y tiene que tener una llave que se llame igual que el modelo. Ahora aquí lo tenemos issues, que es el plural de issue. Eso es porque estamos tratando de cargar varios issues, y ese sí debe ser un arreglo con todos nuestros modelos. Entonces si probamos el código que acabamos de cambiar, vamos a recibir un error porque aún no cumplimos con esta respuesta. Entonces si yo refresco acá, van a ver que reciben este error. Es porque él no encontró la llave que estaba buscando. Si vemos la respuesta del servidor, van a ver que es un arreglo de objetos. Entonces antes de que esto funcione, debemos ir a nuestro servidor y vamos a cambiar la respuesta para cumplir con el estándar. Entonces esta es la URL que se está llamando cuando estamos tratando de cargar todos los issues, y está volviendo el arreglo directamente. Lo que vamos a hacer es devolver un objeto
tiene una llave issues, que es el que tiene el arreglo de las cosas. Reiniciamos el servidor y recargamos. Como ven, ya tenemos ahora sí los issues cargados de nuevo, pero esta vez usando Ember Data. Ahora vamos a ver cómo darnos un solo issue. Fíjense que acá esto igual va a seguir funcionando, porque ahí está nuestro código en jQuery que trata de buscar ese elemento. Entonces está cogiendo todos los elementos del arreglo y buscando un elemento dentro de esos que tenga el mismo ID del que está en la URL. Entonces él igual va a seguir funcionando, pero vamos a traducir eso a Ember Data. Entonces, volviendo por acá, tenemos esta nueva función que nos permite buscar un modelo por ID dentro del el repositorio de issues que tenemos acá. Eso haría un get a esta URL, pero en este caso, como ya estamos cargando todos los arreglos de issues, lo que va a hacer es buscarlo dentro de lo que tenemos actualmente. Entonces igual vamos a hacer el cambio acá. En vez de buscar todos los issues, vamos a decirle this.store.find. Vamos a buscar un issue y el ID es lo que tenemos acá, lo que está llegando en la URL. Ahora, si recargo esto, vamos a tener el mismo error, porque nuestro servidor aún no está devolviendo nuestro issue en el formato. Ok, aquí no tenemos definida aún ninguna ruta para traernos un solo issue. De todas maneras, él no va a fallar porque lo va a buscar dentro de los records que tenemos ya cargados. Pero si recargamos así, también va a funcionar, porque él de todos modos siempre va a cargar todos los issues desde el servidor. Entonces vamos a la siguiente parte, pero de todos modos recuerden que siempre la respuesta del servidor debe tener una llave que se llama igual que el modelo. En este caso es singular, porque estamos esperando un solo modelo en esa respuesta. La razón por la que Ember hace esto es porque si yo tuviera alguna relación, Ember me permite cargar esas relaciones en ese mismo request. Entonces, suponiendo que yo tuviera, que tenemos el issue y yo también tuviera definido un modelo de user, entonces yo podría venir acá y decirle si mi modelo issue tuviera un usuario, yo le podría decir belongs to, y aquí le podría dar el nombre del modelo. Y aquí podríamos definir ese modelo. Y ya Ember se encarga de manejar esa relación por nosotros. Aquí simplemente le damos un nombre. Y lo que nos va a permitir Ember, gracias a esas convenciones que está manejando, es que la respuesta de mi servidor traiga también el usuario embebido. Entonces la respuesta de mi servidor para hacer eso podría hacer algo como esto: issue tiene un objeto que tendría el ID, tendría el título, un body, y adicionalmente yo aquí puedo decirle que mi usuario es el ID 1, y aquí al mismo nivel de issue podría definir mi modelo user y decirle que el ID es 1, y Ember se encargaría de cargar esos datos en el store. Entonces yo estaría solicitando el issue, pero yo puedo cargar esos modelos relacionados al mismo tiempo y así evitar tener que hacer dos requests. Esa es la razón por la que Ember pide que exista esa llave dentro de la respuesta, así no hayan objetos relacionales. Listo, vamos a cerrar todo esto, vamos a quitar estos cambios de acá que no hacen parte de nuestra aplicación por el momento, y vamos a
ver entonces ahora cómo editamos uno de estos issues, o cómo cambiamos nuestro código que está en jQuery a hacerlo en verdad. Si en este momento yo cambiara alguno de los objetos y le diera a guardar, van a ver que hay un error porque él está tratando de hacer varias cosas ahí que ya no tienen sentido. Entonces si vamos a nuestro código, miramos nuestro new controller, le está tratando de sacar un modelo, luego lo está asignando y lo está agregando a este issues, pero este issues ya no es un arreglo normal, sino que es un record array. Entonces cuando nosotros hicimos esto, él no nos devolvió un arreglo normal. De hecho, esto devuelve una promesa que se resuelve con un arreglo de objetos, pero no es un arreglo normal de objetos, sino es un record array. La ventaja de que Ember devuelva esto es que cada vez que creemos un nuevo issue, él automáticamente se va a meter dentro del store y cualquier cosa que esté escuchando o pendiente de toda la lista de issues va a recibir una notificación. Entonces, si yo estuviera mostrando, como lo estamos haciendo acá, una lista de todos los issues y yo creara uno nuevo, yo no tengo que hacer lo que estamos haciendo acá, que es a la regla de issues embutirle ese modelo que acabamos de crear, porque al yo crear el modelo, Ember automáticamente lo mete al store y ya la vista se da cuenta de esos cambios y se actualiza sola. Entonces vamos a hacer ese cambio acá para que lo vean en vivo. Entonces aquí estamos primero sacando el modelo. Este modelo es lo que el router nos haya dicho que debía ser nuestro modelo para el controller. Entonces miramos acá que el modelo es simplemente un objeto estándar de JavaScript. Entonces eso es lo que nos está llegando acá, pero nosotros lo que queremos es un modelo de en verdad. Entonces vamos a decirle que lo cree con this.store.create record. Tenemos que decirle de qué tipo es el record que vamos a crear. Entonces con el nombre del modelo issue, y le vamos a pasar ese objeto que recibimos. Como les mencionaba, ya no vamos a necesitar una referencia a todos los issues, porque automáticamente esto va a crear issue es igual a eso. Esto automáticamente va a crear el record y lo va a meter dentro del repositorio de issues. Entonces ya no necesito una referencia y ya tampoco voy a necesitar hacer nada de esto. Una vez que creamos el record, no tenemos que hacer tampoco un post de jQuery, sino que le podemos dar simplemente issue.save y él ya va a ser el llamado correspondiente a la URL. Fíjense que con jQuery yo le tenía que decir cuál era la URL que tenía que irse y cuáles eran los datos. Con Ember Data ya no tengo que hacer nada de eso, porque Ember, a través del nombre del modelo, va a saber cuál es la URL que debe usar, y obviamente él sabe que lo que tiene que enviar son los atributos de ese modelo. Luego de eso vamos a hacer simplemente una transición, ya no necesitamos esta variable, y aquí la transición vamos a pasarle como parámetro ese issue que acabamos de crear. Eso sería todo lo que tendríamos que hacer. Pero aún así, Ember aún está esperando la convención que hablábamos ahorita. Entonces cuando yo haga el post a esa URL, él no me va a estar devolviendo este formato porque aún no lo hemos actualizado. Entonces probemos y veamos el error que nos estaría dando ahí. Vamos a recargar, vamos a tratar de editar el post y parece que sigue dando error. Entonces vamos a ver qué es el problema. Vamos a ir a nuestra aplicación y fíjense que acá es donde se está haciendo el put. Esta es la función que se llama cuando estoy tratando de actualizar un issue que ya estaba creado. Entonces, ok, un segundo. Este es para crear un nuevo issue, no para editar un issue. Así que lo que debemos probar era que esto nos permitiera crear un nuevo issue.
Y aquí tenemos un error porque Ember está haciendo un post a issues y no está recibiendo lo que él espera. Fíjense que esto está mal. Él está tratando de enviar, así como él espera un objeto con una llave issue, también él envía el issue dentro de la respuesta, no envía solamente el objeto. Entonces ahora sí vamos acá y el que tenemos que mirar es post, que es la URL que se llama cuando se intenta crear un nuevo issue. Entonces, como veíamos ahorita, lo que Ember envía es un objeto que tiene una llave issue, así que aquí ya no vamos a acceder directamente al body, sino al issue. Y aquí vamos a agregar el issue, pero también la respuesta ya no va a ser directamente el objeto, sino que tiene que ser un objeto con una llave issue, y ahí sí nuestro modelo. Reiniciamos el servidor, vamos a la aplicación, vamos a crear un nuevo issue. Y ahí lo tienen. Ember hizo un post a la URL /issues. De nuevo con un objeto que tiene una llave issue. Y como esta vez ya respondimos con el issue como él espera, ya todo funcionó. Ahora, algo que está distinto de lo que teníamos antes es que el issue no está quedando aquí en la lista. Bueno, en realidad sí está quedando, pero está quedando al final. Esto es porque esta lista no está llegando ordenada de ninguna manera, no le estamos diciendo cómo, y por defecto cuando creamos un record en Ember Data lo va a poner al final de todo el arreglo. Entonces vamos a solucionar eso y vamos a también aprender cómo ordenar por defecto algún arreglo de este estilo. Realmente no un arreglo de Ember Data en general, sino más bien en general los datos de un controller que tenga un arreglo. Entonces, volviendo a nuestra aplicación en Ember, fíjense que nosotros no teníamos un issues controller porque nosotros no estábamos manipulando en ningún momento esta información que estaba llegando, simplemente la estábamos pintando y ya. Pero en este caso queremos ordenarla por el ID, entonces vamos a crear un issues controller, y a diferencia de este controller que está acá para el issue y este controller para un nuevo issue, no vamos a extender de Ember Object Controller porque estos controllers son solamente para manipular un objeto, pero esta vez estamos manipulando un arreglo que es el arreglo de todos los records que nos devolvió este llamado. Entonces vamos a extender Ember Array Controller y ahora le vamos a decir que queremos ordenar el contenido. Entonces estos Array Controllers tienen una propiedad que se llama Sort Properties, donde le pasamos un arreglo por las propiedades que quisiéramos ordenar. Entonces yo aquí voy a decirle que ordene ascendentemente por ID, pero ustedes podrían querer ordenarla por el título o por cualquier otra propiedad, y como es un arreglo yo le puedo decir pasar aquí la cantidad de cosas que deseen, pero en este caso vamos simplemente a ordenarlo por ID. Si regresamos a la página y ordenamos, vamos a ver que nuestro issue ya está de primero, y si seguimos creando nuevos issues van a aparecer de primeros. Ok, fíjense que como los estamos ordenando por ID ascendientemente, entonces este, como tiene ID 123, va a quedar encima de este que tiene ID 124. Fíjense cómo funciona entonces ese Sort Properties. Yo no tengo que reordenar el arreglo cada vez, sino que al declararle aquí cuáles son las propiedades por las que yo quiero que él ordene ese arreglo, él automáticamente cada vez que llega un nuevo issue va a ordenar ese arreglo. Entonces creamos acá este sería nuestro tercer issue en la lista. Bueno, a ver qué queda en medio de estos dos, y eso es por el ID que va a quedar 125, 124 y este que es más grande. Como ven, no tenemos que preocuparnos tampoco por nada de eso. Ya vimos entonces cómo crear nuevos issues. Ahora sí veamos cómo editar issues existentes. Entonces vamos a ver qué es lo que está haciendo por acá. Este es el llamado que estamos actualmente haciendo con jQuery. Estamos haciendo un Ajax, le estamos dando la URL y le estamos diciendo cuál es el ID.
Entonces, y además es un pod para que él sepa que está actualizando, y estamos pasando todo el modelo, pero ya no queremos hacer nada de eso. Nosotros ya sabemos cuál es nuestro modelo. Para model es el modelo que está siendo editado en este momento, y lo que le podemos decir es simplemente save. Es todo lo que necesitamos cambiar acá, porque Ember ya sabe que como el modelo se llama issues, es de tipo issues, él ya sabe que la URL que debe construir tiene esta estructura que es issues y el ID que tenga. Entonces ya no necesitamos nada de esto. Él también sabe que obviamente debe enviar los atributos que tiene ese modelo, y que como es un modelo que no es nuevo, sino que ya estaba creado en el servidor porque ya tiene un ID, entonces lo que debe hacer es una actualización. Entonces él automáticamente va a hacer un put al servidor. Entonces puedo eliminar esto, y de nuevo, si probamos este código nos va a fallar porque aún no estamos devolviendo la respuesta como lo esperamos. Entonces vamos a hacer la prueba. Si yo edito esto acá y guardo, o sea, limpiar esto para que se vea, el sí cambia el modelo local, porque de hecho cambió al momento que lo estábamos editando instantáneamente. Entonces va a aparecer como si estuviera guardado, pero en realidad fíjense que nuestro pod acá está todavía marcado como pending, que no ha recibido respuesta al servidor. Entonces vamos a arreglar eso. Voy a parar el servidor en segundo y vamos a mirar qué es lo que estamos haciendo. Esta es la función que se llama cuando estamos tratando de actualizar un issue. Entonces vamos a ver qué pasa. Lo primero es que si nos fijamos en lo que está enviando Ember, de nuevo él está enviando es un issue, pero ya no está enviando el ID en el body, sino que debemos inferirlo atrás de la URL, que es lo que debimos haber hecho correctamente la primera vez. Entonces ya no vamos a buscar el ID en el body, sino que lo vamos a buscar en el params.id. Ya sabe cuál es este params porque aquí le dijimos que este era el formato de la URL, entonces que lo que venga después de issues lo vamos a llamar ID. Entonces fíjense la URL como es, y ahí sí ya va a comparar los issues, va a encontrar el que es, pero acá fíjense que el body ahora ya no tiene directamente el body y el título, sino que está dentro de una llave issue. Entonces aquí es issue, y lo mismo aquí debemos retornar un objeto que tenga una llave que se llame issue, y ahí sí debemos devolver nuestro modelo. Ahora sí, subimos el servidor, recargamos, vamos a tratar de editar este, y al guardar ya vamos a ver que nuestra petición Ajax fue exitosa. Entonces vamos a ver que nos devolvió lo que esperábamos, el objeto, y si recargamos, entonces ya el objeto quedó guardado en el servidor. Como ven, no es que nos ahorremos muchas líneas de código, pero sí es mucho más limpio lo que estamos haciendo con Ember que lo que estábamos haciendo antes con jQuery. Aquí simplemente le decimos modelo, guardar, y ya. Como Ember automáticamente fue editando el modelo que tenía, o la copia local de ese modelo que él tenía cuando lo estábamos editando, entonces cuando yo llamo a este modelo acá, él ya tiene todos esos cambios. Lo único que le estoy diciendo es guárdelos al servidor. Eso es lo que está haciendo el llamado Ajax. Entonces queda mucho más limpio nuestro código, en vez de tener esos pesos.post o pesos.get o pesos.ajax. Lo mismo guardar, crearlos. Recuerden que lo hacemos a través del store, para que ese nuevo record, ese nuevo instancia de ese modelo quede metida dentro del repositorio, y todo lo que esté pendiente de cambios sobre ese arreglo de modelos se actualice. Entonces eso nos ahorró tener que manualmente meter ese modelo dentro del arreglo que teníamos. Y bueno, eso es todo lo que les quería mostrar de Ember Data.
Fíjense que aquí tuvimos que tener en cuenta muchas convenciones de Ember de cómo estaban haciendo las cosas, pero no siempre nosotros tenemos la posibilidad de entrar a nuestro backend y editar o cambiar la manera en la que estamos recibiendo esas respuestas. Entonces probablemente un próximo video sea cómo crear esos adapters. El adapter que estábamos usando acá es realmente el REST adapter de Ember, que es el que definió para nosotros estas convenciones de cómo debíamos recibir esos modelos desde el servidor. Entonces vamos después a hablar de cómo crear nuevos adapters o incluso cómo usar nuestros serializers. Recuerden que hablamos de los tipos de datos o el tipo de dato de un atributo. Entonces Ember tiene string, tiene number y creo que tiene date, pero también existe la posibilidad que nosotros podamos crear nuestros propios tipos de datos. Entonces también hablaremos de eso cuando estemos hablando de serializers. Eso es todo. Si tienen alguna pregunta pueden escribirnos al correo que es embertuts@gmail.com o nos pueden escribir en los comentarios en YouTube. Muchas gracias y síganos en Twitter.